Buenos días, un placer conocerle, amigo Freddy. Encantado. Mi nombre, como ya ha sabido por usted, es Omar Martínez. Soy el tutor de la asignatura de Política Exterior, algo que está en boga hoy en día. Y es Así verdad un es. placer conocerle. Tuve la oportunidad de revisar el trabajo que usted envió esta semana y en la clase anterior, que fue la segunda actividad, comenzamos hablando del romanticismo de los griegos, Sí. cuando se hablaba que la política exterior es darle a cada quien lo mejor posible las cosas. Y esto solamente se logra cuando se hace una buena política exterior, tanto por el gobierno del Estado, que es la cabeza principal del mismo, y por aquellos que tengan la oportunidad de representar o llevar las directrices a los demás países del mundo. Entonces no es ninguna papa fría la que les dan, sino tienen que saberse manejar y desenvolver en estas actividades de la política exterior, que es muy diferente a las relaciones exteriores. Son dos cosas totalmente, si van así prácticamente de la mano, pues tienen ciertas cuestiones que la diferencia una a la otra. En la clase anterior, pues tocamos las cuestiones del romanticismo, hablamos sobre lo que es la política exterior y sus funciones a través de los articulados, que están constituidos a través de la Constitución, que es la que regula todo tratado, todo convenio, toda relación de leyes y normativas de una república, porque si esto no existiera, pues entonces sería todo contradictorio. Y hablamos también sobre hicimos un breve repaso de la política exterior, tocamos allí la vinculación directa de la política exterior que guarda a través de la exportación petrolera, hablamos del nacimiento del petróleo en estas tierras tachirenses, que fue primer pozo petrolero, y de eso se denomina un pueblito denominado La Petrolia, que une al del municipio de Córdoba con el municipio de Rubio, Junín. Y así sucesivamente estuvimos hablando de una cantidad de cuestiones que van en relación con la política exterior, de las cuales pues, ustedes ya tuvieron la oportunidad de enviar su respectivo trabajo. Respectivo trabajo que no ha sido aún valorado, porque siempre acostumbro analizarlos siquiera los dos primeros para colocarle nota al primero. ¿Por qué? Porque yo soy del criterio de que muchas veces en el primer trabajo pues uno no se puede tener alguna deficiencia en la presentación del mismo, y entonces le puede ocasionar, si se quiere, ciertos inconvenientes con esa nota para un segundo trabajo que va a ir mejorando, un tercero que se va perfeccionando y un cuarto que hace la excelencia. Entonces, todo principio siempre tiene algunas cuestiones que incomodan para hacer el trabajo, el tiempo, la cuestión, la premura, muchas veces el dominio, pero se escapa ciertas cosas. Entonces, espero primero mandar el segundo. Entonces, bueno, si el primero hubo cierta deficiencia, el segundo superó. Entonces, vamos a tomar en cuenta lo que pasó con el segundo para aglutinar un poquito de punto al primero, y así todos vamos a ir saliendo bien, porque la idea es que sacar una buena nota, pero a base también de un trabajo bien presentado. De antemano, pues los felicito a los que han enviado ya los trabajos. Han sido trabajos muy ajustados a lo que se ha dialogado, y por eso hacía la antesala con el amigo Freddy de que prácticamente fue apuntando un punto por punto de lo que se habló en el segundo tema, cosa que me satisface bastante. Dicho esto, esta semana ha sido un poco, si se quiere, latente la política exterior. Y voy a comenzar esta semana. La semana pasada quedamos por algunas directrices de la política exterior desde Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez, doctor Rafael Caldera, Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, y concluimos con el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Después marcó un ícono en la política exterior con una cantidad de cuestiones que trataron siempre vincular al, a nuestros hermanos bolivarianos y a los países del Caribe en el perfeccionamiento y en la ayuda humanitaria y económica y recíproca entre los pueblos, que es lo que debe marcar siempre la política exterior, siguiendo el romanticismo de los griegos, que busca la forma de aglutinar esfuerzos para poder ayudar siempre a la comunidad internacional y obtener también unas ganancias de la misma para el bienestar de los pueblos.
Es todo lo que esto se enmarca. Sin embargo, esta semana vamos a hablar sobre cómo se consolida la política exterior internacional y se ha ido reduciendo en la cooperación de sur a sur, ampliando relaciones con otras regiones de demás países. También hablaremos sobre el fortalecimiento económico internacional de Venezuela y la participación de Venezuela en mecanismos de cooperación y articulación de esfuerzos para beneficio de los pueblos. Si bien es cierto que existe diferencia fundamental entre política exterior actualmente y la del pasado, ¿por qué decimos que hay una política exterior con ciertas diferencias a la del pasado? La política exterior donde no solamente miramos hacia el Estado, tenemos que ver por la independencia, tenemos que ver por la soberanía y tenemos que ver la participación de Venezuela a través del crecimiento y el desarrollo de los países vecinos, y en eso se marcó, si se quiere, las políticas nuevas a partir del año 1999 para acá, y es así como surge la creación del Banco del Sur, los encuentros de Petrocaribe, que fueron un punto fundamental de la expansión de la industria petrolera, independientemente que siempre hemos tenido la vinculación con los Estados Unidos de Norteamérica, que a pesar de ciertas diferencias que han existido, últimamente pues es el principal comprador en potencia del petróleo venezolano. A pesar de las dificultades del desarrollo, de la explotación, hoy en día hay ciertos paradigmas de relaciones, de fortalecimiento para el desarrollo y repotenciar nuevamente la exportación petrolera, en este caso entre el gobierno nacional y los representantes del gobierno norteamericano, como es la implementación nuevamente de las industrias petroleras encabezadas por Chevron, para lograr de una vez por todas aglutinar aquel esfuerzo y poder tener intereses recíprocos, tanto para Venezuela como Estados Unidos de Norteamérica, tomando en cuenta algunas crisis internacionales que existen, como es el caso de la Unión Soviética y Ucrania, que ha desvirtuado un poco las cuestiones de la industria petrolera, y Estados Unidos pues ve allí como el punto de lanza de poder restituir una relación que estaba allí en cierto stand-by, y se está logrando la implementación nuevamente de las exportaciones petroleras por parte del gobierno norteamericano y el gobierno venezolano, y que esto va a redundar 100% en el desarrollo socioeconómico y político del Estado venezolano. Por eso la política exterior siempre busca la forma de cómo aglutinar esfuerzos con los demás países, buscando el bienestar que se puede marcar en beneficio del pueblo, de la soberanía y del país, que corresponde a cada quien que esté involucrado en determinadas relaciones exteriores de política. El esfuerzo de Venezuela por la integración en el contexto mundial ha tenido resultados concretos. Por ejemplo, Venezuela ha hecho esfuerzos para lograr los encuentros de Petrocaribe. Petrocaribe es el fortalecimiento de relaciones con Bolivia, con Ecuador, con Brasil, Argentina con Cuba, Nicaragua con China, con Rusia, con Bielorrusia y con Irán. Estas relaciones, lo comentaba en la clase anterior, vienen desarrollándose desde la era del presidente Nixon, que contaba en aquel entonces como secretario general de Estado de Kissinger, y que eran buscar las relaciones de las tres potencias que siempre se han denominado, que para nadie es un secreto, que era Estados Unidos, China y Rusia. Venezuela, por su presencia en el hemisferio, con su industria petrolera, ser los principales países exportadores de petróleo y tener unas grandes reservas mundiales, pues siempre ha estado allí en la mira de cualquier potencia, porque es un aliado, si se quiere, fundamental para cualquiera. Y romper la relación directamente con el gobierno venezolano prácticamente es alejarse de la exportación petrolera y los beneficios y los derivados que pueda tener esta materia prima para el beneficio de otro país. Por eso siempre se han hecho esfuerzos en
en mantener, si se quiere, como la piedra de la corona a Venezuela, permiso, por la cuestión de la industria petrolera. Entonces, pero Venezuela ha buscado también la forma de cómo poder ayudar a los demás hermanos países, como el caso de Bolivia, Ecuador, Brasil, la relación de Cuba con Argentina y la relación de Nicaragua, que la hizo prácticamente el encabezamiento del convenio para que China le diera todo el soporte económico al gobierno nicaragüense, y es así como Venezuela hoy actualmente pues, tiene una relación directa con la China, con Rusia y con Irán, que le ha dado resultados bastante favorables ante algunas circunstancias y debacles económicos que ha tocado que pasar la República. Para nadie es un secreto que la soberanía en la política exterior guarda un papel fundamental y debe existir un respeto hacia la misma. Yo tocaré aquí algo que guarda relación con el libertador Simón Bolívar. Y es algo que sucedió por allá el 24 de julio de 1818 en Angosturas, y que no fue nomás sino el confiscamiento de unas veletas que transportaban armas a los realistas en el Orinoco, y que a través del representante de Estados Unidos para aquel entonces, John Irvine, solicitó la devolución e indemnización de las goletas por parte del gobierno de Estados Unidos, a lo cual el Libertador se negó rotundamente, respondiéndole en una carta que fue la famosa Carta de Angosturas del 24 de julio de 1811. Entonces, en el marco de la soberanía, no da ahorita ni es capricho de los gobernantes. Cuando vamos a la historia, vamos a analizar que siempre la soberanía tiene sus fundamentos históricos, como tiene cualquier ser humano, que tenemos aquella relación histórica de la familia, cuando viene la descendencia, la parte genética y la parte académica, que la mayoría es la consecuencia de la formación de los valores de un principio. Y si nos vamos a remontar mucho más atrás, vamos a tener en cuenta el primer tratado que se realizó por allá en el año 3400 años antes de Cristo, que fue de Somalia y Umán, y que no era más sino poner un orden en el respeto territorial de sus tierras, y que posteriormente a través del tiempo lo hemos denominado como el respeto de su soberanía. Y si en el año de 3400 años antes de Cristo, en ese tratado entre Somalia y Umán, se estableció aquel convenio de respeto de tierras, a través de los siglos y a través del tiempo actualmente lo vemos que se marca a través de la política exterior y a través de las relaciones internacionales. Pero les decía antes de empezar la clase, o no clase, vamos a hablar como esta tertulia, porque yo siempre creo que ya este nivel no es clase. Ya tener un panel, uno de personas que pueden tener una gama de conocimiento quizás más que las que uno pueda tener, y que uno pueda tener ciertos conocimientos también más que aquellas otras personas que son los que reciben las directrices de uno, pues yo lo llamo siempre una lluvia de ideas, un diálogo, una tertulia, y sirve únicamente para poder intercambiar criterios, y tanto por parte del participante como por parte del docente se conjugan unos diálogos que yo siempre acostumbro al derecho de palabra, y ahorita vamos a tener unos pequeños minutos para dialogar sobre lo que estamos hablando y sobre lo que el participante pueda aportar, y eso sirve para enriquecerlo a uno y lo uno sirve para enriquecer a la persona. Porque cuando utilizamos la norma de buen oyente y nos transmitimos ciertos conocimientos de parte y parte, pues generamos una lluvia de ideas que nos permite hacer esta era tecnológica de las ventanas del conocimiento, como decía nuestro insigne fundador del IASIC, el doctor Javier Méndez. Y para eso sirve la plataforma y sirven las redes sociales. Para eso y mucho más, pero cada quien le da el uso de lo que lo considere conveniente. En este caso nosotros lo utilizamos únicamente para la tertulia y el diálogo de la academia.
La consideración de una política soberana e independiente para la estimulación de nuevas alianzas con una mirada hacia el sur constituyó el signo más importante en materia de política exterior venezolana. Y es así como se han hecho los convenios con Irán, Bielorrusia, Rusia, Latinoamérica y el Caribe, centrando las relaciones internacionales que se han de profundizar a través de una dinámica que lleve única y exclusivamente actividades que vayan en desarrollo y en beneficio de los países. La soberanía es el ejercicio de la autoridad. Cuando se lleva la voluntad, la decisión de buen hacer las cosas y buscando aquellos principios donde seamos respetuosos a los derechos humanos, a la soberanía y a la autonomía de los pueblos, podemos lograr el acercamiento y una buena globalización que nos va a caracterizar por bienes de servicio, bienes técnicos, bienes académicos, bienes financieros y una cantidad de bienes que van solamente al enriquecimiento de todos los que participan. Yo decía que esta semana ha sucedido una cantidad de aconteceres importantes y vienen aconteciendo desde hace ya unos meses para acá. Para nosotros los países, los estados fronterizos como es el Táchira, el Zulia, que somos la puerta abierta para el convenio binacional y una de las fronteras más calientes, más activas, como es la frontera de Colombia con Venezuela o Venezuela con Colombia, es de vital importancia la política exterior desarrollada por nuestro presidente Maduro Moros y por el ciudadano presidente Gustavo Petro. Se ha roto aquel paradigma de aquellos esquemas que no se pueden hacer determinadas cosas y vemos cómo poco a poco todas estas situaciones adversas que tuvo que vivir se han ido perfeccionando a través de estos días, de estos meses, de este mes para acá. Y vemos cómo ha ido fluyendo el tráfico binacional de mercancía y el tráfico binacional de peatones. Y de una vez por todas, ese acercamiento de política exterior entre los mandatarios de ambos países ha traído como consecuencia la eliminación de un carnet que era la piedra de tranca para que nosotros los venezolanos pudiéramos tener acceso hacia la hermana República de Colombia y la hermana República de Colombia pudieran tener acceso de la parte fronteriza con Venezuela. Era un carnet que se había expedido y que se marcaba por número de cédula el día que uno podía transitar sobre los puentes. Y el que se viera en la imperiosa necesidad de tener que ir, pues tenía que hacerlo a través de las trochas, atravesando el río Táchira, que en determinado momento estaba con una alta creciente fluvial y ocasionó la pérdida de algunas vidas. Desde el punto de vista humanitario, los dos jefes de Estado, a través de sus ministros, sus representantes, lograron la eliminación de ese carnet y ampliaron un horario de tránsito. Y vemos cómo ha fluido hoy en día la gente a través del paso legal, por los caminos que deben ser, por los caminos verdes, por los caminos creados por la tecnología, para el desarrollo y el crecimiento de los pueblos, y vemos cómo existe libre tránsito a través de los puentes internacionales, San Francisco de Paula, Santander, Simón Bolívar, y por la parte de abajo de Europa, y por el Auca, por todas partes ya hay el paso. Vemos también con buen beneplácito cómo se han reunido, cómo a través de la reunión sostenida por los mandatarios en Miraflores, se logró que a partir del 1 de enero del 2023 ya existe el paso vehicular. Y para nosotros como hijos de la frontera, y que para no hay un secreto que los que estamos acá la frontera, tenemos mucha vinculación con los de la hermana República de Colombia, y los de la hermana República de Colombia tienen mucha vinculación con la frontera, existiendo inclusive alguna vinculación entre las familias, donde algunos son hijos que si de madre colombiana, de padre colombiano, tienen su cuñado colombiano, tienen su cuñada venezolana, y así sucesivamente existe una mezcla entre
los hombres de la frontera, y que esto no es más sino la evocación del sueño del libertador de ver los pueblos unidos en una relación de hermandad. Y aquellos que hemos tenido la oportunidad de leer la historia, pues sabemos que fueron muchas cosas que surgieron y que generaron ciertos problemas para que eso no lograra concretarse como el sueño de la Gran Colombia. El presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en su momento de vida, pues quiso llevar a cabo la relación entre los países hermanos bolivarianos y otros países del área, y estaban haciendo aquel sueño del ALBA. Sin embargo, por cuestiones netamente políticas y quizás por algunas cuestiones de tipos personales por algunos, pues eso no se ha podido cristalizar a profundidad, pero hubiera sido una realidad como la realidad que era de tener una sola moneda para que nos identificara como países hermanos, como lo hace la Comunidad Europea, salvo la excepción del Reino Unido, que no tiene su misma moneda. Pero sin embargo, ese es el sueño del Libertador. Y vemos cómo los nuevos gobernantes actualmente pues están tratando de lograr el acercamiento entre los pueblos y ir quitando aquella cantidad de obstáculos que no han servido sino solamente para tener retraso y te decía que un poco de desconformidad de los nacionales de lado y lado, y que muchas veces achacan al gobierno de turno, pero que no son sino unas políticas diseñadas por alguien que lejos de ayudar, distorsionan el buen funcionamiento de la política exterior de cada gobernante. Vimos también la participación de Venezuela, en este caso por el presidente del Estado, en la cumbre climática, en Sarek, el CELIC de Egipto, una cumbre importante donde se habla del calentamiento global, la protección de la Amazonía, que es un pulmón fundamental para todos nosotros, y de igual manera de la cooperación en el bienestar de los pueblos, y de allí renace a través del acercamiento del presidente Jean-Michel Macron de Francia, el acercamiento de colocar París como sede, buscando un reencuentro entre gobierno y oposición para poder mantener un diálogo que lleve a la conclusión de la convivencia de todos en esta patria de Bolívar, y que ha sido distorsionada por algunas ideologías de determinadas personas que lejos de hacer el acercamiento siempre ha buscado sus pretensiones personales sin importar el bienestar de los demás habitantes. Y es allí donde se elimina y volvemos a caer en el inicio de aquel sueño y aquel concepto de los griegos, que es muy romántico. Aquí el romanticismo pues se ha perdido y solamente han buscado algunas prebendas, pero el presidente Nicolás Maduro planteó, junto con el presidente Macron, en un diálogo que tuvieron, y fue de inmediato que se dio el acercamiento y ya las conversaciones están dadas con la presencia del presidente Petro de Colombia, que para nosotros, viéndolo desde el punto de vista social, político y económico, es fundamental, porque es el presidente con el que tenemos más acercamiento allí en la República de Colombia. Para nosotros es fundamental. Y vemos también la presencia del presidente Fernández de Argentina como testigos de honor de las conversaciones de las comisiones encabezadas por el presidente de la Asamblea, doctor Rodríguez, y el doctor Blay por parte de la oposición. Y que estamos seguros en que aquellas personas pensantes, sin el ego y sin el egoísmo, siempre pensamos en que las relaciones internacionales y la política internacional
pues tiene que arrojar resultados favorables para todos nosotros, y de aquella reunión pues debe traer cosas bastante favorables. Pero los que estamos acá podemos apreciar que las políticas exteriores llevadas a cabo por el presidente Chávez y la aplicación actualmente por el presidente Maduro, pues ha generado, si se quiere, lo que decía, una diferencia entre la política del pasado y una política sobre la actual. Y la diferencia pues está allí a la vista, que ha sido el acercamiento en beneficio de una cantidad de hermanos países y el desarrollo y acercamiento con las grandes potencias. La relación entre Irak, que nunca había existido, si se quiere, de esa manera tan mancomunada, pues ha traído grandes provechos para todos nosotros, por cuanto ha sido el beneficio en la parte política y económica, y nos ha servido de mucho ante una cantidad de bloqueos internacionales que se pretendió a través de los mismos alejar el acercamiento y el desarrollo de la política de la República Bolivariana de Venezuela. Pero con estas directrices de política se fueron enmarcando una gama de conocimientos y acercamientos que nos ha ayudado a superar crisis vividas, y que cada día vamos en beneficio de un desarrollo sustentable para beneficio de todas las personas que estamos actualmente, nacionales o extranjeros, erradicados en este país. De igual manera, hemos tenido un acercamiento total hacia la hermana República de la India, con la cual Venezuela se ha acercado cada día más y ha logrado también la constitución de una cantidad de desarrollo a través de convenios de importaciones y exportaciones para traer a Venezuela y para exportar hacia esos países. Y así poco a poco vamos viendo cómo el aparato productor venezolano se está comenzando a acrecentar, y estamos comenzando nuevamente a tener la presencia viva en el desarrollo de la economía de otros países. En la integración de Venezuela en el contexto mundial va mucho más allá del aspecto comercial. Estamos apuntando a un desarrollo pleno, endógeno de las naciones latinoamericanas. Constantemente se habla del proceso de integración en el continente americano, y es así como día a día se incrementa el número de convenios de carácter multilaterales que amparan el esquema geopolítico interamericano bajo la estructura económica regional colmada de inyectores comerciales comprometidos a la necesidad del país, y en donde, con distintos acuerdos de la región, estamos buscando el acercamiento de los mercados de las Américas a través de unos diseños organizados tanto por el gobierno nacional conjuntamente con el grupo empresariales venezolanos. El acercamiento de los grupos empresariales, que ya es hora de que según exportadoras se puedan concretar, van a lograr única y exclusivamente un desarrollo sustentable de la política exterior del gobierno, donde participa la empresa privada y el Estado como tal. Y eso va a traer única y exclusivamente un desarrollo económico que va a ser bastante sustentable para las cargas políticas, económicas y sociales del Estado, y que es compatible junto con el gobierno y la empresa privada. Al tocar este tema, pues viene a mí aquella palabra que se decía y que muchas veces se repite por algunos empresarios,
que cuando se ve a la empresa como la vaca lechera, para ordeñarla y ordeñarla, pues al final la matan. Palabras de Winston Churchill, y que no es sino la realidad viva de que la empresa, ya sea nacionales, privadas o del gobierno, deben de estar siempre florecientes para que produzcan fuentes de riqueza y de esta manera reste la carga que le corresponde a un Estado. Al haber empresas, pues va a fluir los impuestos municipales, nacionales y una cantidad de impuestos que se hacen bajo una administración tributaria, y eso va en beneficio del desarrollo. Y en el día de ayer tuve la oportunidad de leer la resolución emanada por el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, donde ordena la implementación de los peajes en Venezuela y han sacado a través del Ministerio de Transporte venezolano la tasa que va a ser pechada a cada tipo de vehículo automotor. Y esto pues no va sino simplemente en beneficio del Estado y de nosotros los usuarios. ¿Por qué? Porque el Estado está buscando la forma de cómo obtener los recursos para poder de esta manera fortalecerse en el desarrollo vial, vehicular y seguridad de las vías. ¿Y qué más? Que con el desarrollo de los peajes. Entonces estas políticas para algunos, en el caso mío, pues me parecen fabulosas, para otros son críticos de la materia, porque es que muchas veces nosotros acá en Venezuela nos ha costado mucho tener una política tributaria. Y cuando se habla de política tributaria, que no son sino políticas internas que hace el Estado, pues son políticas de recaudar dinero para fortalecer la economía. Y todo que se haga en beneficio de la recaudación para fortalecer la economía interna y de esta manera poder desarrollar políticas educativas, políticas deportivas y una cantidad de políticas internas, pues va solamente que en beneficio de todos nosotros. Dicho esto un poquito que hemos dialogado, aunque yo he dialogado, pues yo quisiera escuchar cuál es el punto de vista y el criterio del amigo Frei, que lo he visto que estaba muy atento y solamente a ratico se me ha desviado cuando toma como té o café que está tomando igual que yo aquí. Y entonces pues quisiera ver cuál es su criterio para poder intercambiar, tomando en cuenta su presencia activa en el extranjero en su condición de cónsul. Lo que sí he visto importante de lo que viene a hablarse, estamos comentando mucho el tema de la historia en nuestra política exterior, pero yo creo que por lo menos desde mi punto de vista, la política exterior se ha convertido como en una gelatina que cambia todos los días de estructura, que realmente hace que los entes o los organismos o las personas que deciden la política exterior tiene que adecuarse día a día a las realidades del momento y no ver históricamente en lo que se ha logrado y obtenido, sino que realmente hay un reto importantísimo en estos tiempos de estar, como dije, día a día. Hablamos ahí, mencionaste lo del ALBA, mencionaste lo de Petrocaribe y demás. Bueno, todo eso fueron muy buenas iniciativas, pero realmente, como todo trabajo, estas iniciativas requieren tiempo, dedicación y personas encargadas y que le hagan seguimiento para que se cumplan con los objetivos, porque nada hacemos nosotros en fijar unas líneas y unos objetivos, y eso es realmente por miles de razones que podamos tener y no tengamos el tiempo de hacer el seguimiento, esas iniciativas caen en decaimiento y por lo tanto se pierde un esfuerzo inmenso hecho. Y eso creo yo que es el caso un poquito del tema del ALBA y del Petrocaribe. Por eso creo que la adecuación a las realidades del día, de los cambios inmediatos, semanales, diarios, de las relaciones hacen que
que hay que adaptarse. Y fíjate que inclusive a nivel de empresas, esa misma regla rige. Cuando hablaste de ahí de los peajes, bueno, claro, eso todo está bien, pero antes de los peajes tú tienes que realmente garantizar que existan las vías, y una vez que te existan las vías, tú puedes poner los viajes, pero las vías hoy en día Escucho nada. aumentar los Escucho costos nada. y la inflación y todo eso viene como una lluvia de problemas adicionales que no tienen lugar. Yo entiendo que hay que lograr ingresos para cubrir operaciones, pero hay muchas otras vías que no están siendo atendidas debidamente, que deberían efectivamente lograrse. Hay un tema que sí quisiera comentarte en el tema petrolero y el tema de soberanía. Pero primero déjame decirte que yo me crié en el Táchira y conozco el país de punta a punta. Pero fuera de eso, y soy por supuesto venezolano, soy sueco, soy polaco, y bueno, y conozco y siento mucho por este país. Pero creo que en el tema petrolero y en el tema de soberanía, cuando nacionalizamos el petróleo hace muchos años atrás, efectivamente dimos un paso importante hacia eso. Cuando hablamos de las empresas extranjeras, muy bien, están invitadas a venir, pero tiene que ser, no deben ser ellas que tienen los haces del juego, sino que debemos ser nosotros que tenemos el control de la operación, y lamentablemente al haber decaído nuestro nivel tecnológico y operativo, realmente perdemos el control de la principal industria y obviamente vamos a tener que rendirnos ante ellos por un número de años hasta que logremos recuperar unos niveles y una base estructural operativa y administrativa de la industria nacional que sea competitiva con la de ellos. Hoy en día no somos competitivos con las empresas extranjeras y bueno, nos tienen agarrado por el cuello, eso es la verdad. De que los necesitamos para que nos compren el petróleo, sí, eso es verdad también, y va a tener que ser así, de que tenemos que también ver que el petróleo ya es un producto de corta vida, en el sentido de que todas las tendencias, y eso sí te lo aseguro, todas las tendencias van a eliminar el petróleo como combustible. De repente podemos más adelante sacar proteínas del petróleo que se está haciendo y vamos a terminar comiendo petróleo, pero eso es otra cosa. Pero por los momentos, dedicarse tantos esfuerzos al petróleo, bueno, que vengan los extranjeros aquí, que empiezan a hacer sus operaciones de petróleo, pero nosotros concentrarnos en cosas que nos dé sustentación y independencia y soberanía. El tema agrícola, por supuesto, es el primero, cosa que me preocupa enormemente porque depender de importaciones en estos tiempos puede venir cualquier día que estamos listos, o sea que ya no vienen importaciones, no porque no quieran vendernos, sino simplemente porque no hay. El mundo está dando vueltas importantes y las actividades de las grandes potencias, por ejemplo, Rusia está dedicándose fundamentalmente a África, hay que reconocer eso, están entrando ahí muchísimo, los chinos tienen años en eso también. Y la India es otra potencia y realmente yo no sé si mientras tengamos riqueza, por supuesto que somos interesantes para ellos, pero si el petróleo se convierte en un producto que no tiene el mismo interés, bueno, Venezuela, gracias a Dios, está bendecida, tiene mil otras cosas, pero nosotros sí tenemos que garantizarnos a los efectos de soberanía que tengamos por lo menos cubiertas una gran parte de la alimentación, porque si no tienen un arma muy importante en contra de nosotros y es simplemente dejarnos, bueno, fenecer sin alimentos. O sea, alimentos yo creo que es fundamental, los servicios básicos de energía eléctrica, hay que ponerle todo el esfuerzo. Ahí tú tienes Uribante más, porque, y de esa manera tú mantienes también el control interno. La gente quiere su lucecita y quiere su arepita y quiere oye, que el dispensario le sirva.
O sea, tú tienes que atender esos 3 puntos y con eso tú tienes soberanía. Con eso tú tienes soberanía y tienes el país detrás de ti completamente. Entonces, yo de política exterior, yo no sé si hay que volver a los tiempos del general Gómez, que él lo que se interesaba era de la parte interna del país y de cuánta vaca producía y demás. Bueno, a lo mejor es eso, porque el mundo dio unos cambios en las últimas semanas, en los últimos meses impresionantes. Eso es así. Entonces, yo creo y en esta maestría, a mí lo que más me gusta es justamente la cercana relación que tienen con Colombia ahí. Y eso es importantísimo, desarrollar esa frontera de manera activa. Cosas locas que se me ocurren, bueno, si hay tanto problema con el ELN y el FARC y eso por temas de narcotráfico, bueno, vamos a legalizar toda esa broma y entonces vamos a cobrarle impuesto a ellos por todas esas pistas que tienen por todos lados y está bien, pero hay que buscar soluciones porque una cosa es empezar a echarse plomo, pero si tú logras sentarlo en una mesa y decirle, mira, en vez de echar plomo, me va a empezar a entregar reales por vía de unos impuestos legales. Eso sí, el negocio tuyo para arriba, eso es problema tuyo, es totalmente ilegal, pero la actividad que tú desarrollas en Venezuela va a tener que pagar por ella. No puede ser. No puede ser que el pobre tipo del abasto sí tiene que pagar patente, pero el que tiene una pista de aterrizaje y saca millones y millones de dólares no paga ni medio. Tampoco es así. Habiendo dicho esto, en todo caso, esos son apenas algunas ideas iniciales Claro. y vuelvo a agradecer mucho la iniciativa que tienen para esto y la invitación que me han ofrecido. Bueno, voy a seguir el curso. Sí reconozco que en la carrera pedí a gente mía de empezar a buscarme bibliografía y demás, porque de eso sí no tengo tiempo de buscarla, pero sí la reviso y sí hago mis notas y apuntes de eso. Y bueno, espero que no sea un estudiante demasiado secundario ni pésimo. Bueno, muchísimas gracias. No, mi José, gracias a usted. Muy interesante su intervención y en realidad, pues sí, por eso hablábamos que la política exterior, aparte de las políticas internas que pueden existir, ¿no? Y esa política que usted me menciona, la política de vialidad, la política agrícola de Venezuela, pues nuestros páramos andinos, pues un potencial en la productividad agrícola, ¿no? Y tenemos aquella virtud de estar en la cordillera andina que nos une a todos con aquella gama de productos que sirven para el consumo masivo. Y que, como dice usted, es normal, haciendo políticas que vayan en beneficio del sector productivo agrícola, mejorar las vías de penetración, las vías de desplazamiento, mantenerle, como dice usted, el área del combustible constantemente, mejorar las vías, y todo eso pues es un esfuerzo mancomunado que tiene que existir entre la población, la alcaldía, las gobernaciones, el Ejecutivo Nacional. Se logra esto. Y poco a poco vamos a ir superando y vamos a tener que salir. Siempre tenemos que tener, yo soy del criterio de que nunca podemos decir estamos mal, sino solamente hay dificultades que han tocado que sobrevivirlas y como la de Fénix, pues podemos salir nuevamente victoriosos y seguir nuevamente avanzando, porque es un país con mucha prosperidad y somos personas de bastante arraigo de luchar y de seguir adelante. De igual manera, como dice usted, para nosotros una zona caliente, una frontera caliente con los desplazados de allí y las cuestiones de la guerrilla del hermano país, y que también tiene que haber un diálogo ejecutivo con ellos, porque yo no entiendo cómo tiene que existir un diálogo entre hermanos del mismo país, uno maneja una ideología política y otro la maneja, y resulta que tenemos un problema aquí latente también en la frontera que tiene que existir todo un diálogo y que tiene que mejorarse el acercamiento y pagar los impuestos y pagar los tributos que hay que pagar por importaciones y exportaciones, y eliminar de las importadas también aquella cantidad de trochas que sirven solamente para evadir los impuestos y para prestarse por una cantidad de sinvergüenzuras y vagabunderías, en nuestro sentido de la palabra muy folclórica, y que va en detrimento, si quieren, las relaciones que hacen los jefes de los estados, pero que hay un grupo por debajo muy pequeño que son los que están aprovechando de estos pasos ilegales de caminos verdes. Entonces, la política exterior, como usted decía, yo pues diría que es como un majarete, ¿no? Constantemente está latente allí, pero como que se agarre y se escape en la mano, que se trata de salir como una gelatina, pues, y entonces pues hay que apretar duro para que de allí salga algo provechoso.
y lo más provechoso pues tiene que ser el beneficio de los países que se enmarcan dentro de estas políticas. Dicho esto, pues en realidad que ha sido bastante fructífera el intercambio en el día de hoy, haber contado con su presencia y con algunos que de repente más tarde podrán tener la oportunidad de entrar allí en la plataforma y ver este diálogo de intercambio de ideas que ha asistido. Y para la actividad, esto tiene una programación que dice que hay que presentar una actividad el día antes del día 22. Y yo siempre he dicho una cosa, ¿no? Y las personas que ya tenemos una edad sabemos que muchas veces planificamos algo en la agenda y que es como un punto de partida. Aquí lo tengo en esta hoja. Pero resulta que cuando se va al diálogo, se va a hacer alguna actividad, ese punto de agenda pues sirve como un encabezamiento, pero a la larga que es como la gelatina. Hay algunas cuestiones que se presentan, entonces hay que tratar de reorganizar la agenda y organizar otra cosa. Lo vemos en la crianza de nuestros hijos, ¿no? De repente planificamos hacer algo con los muchachos y entonces que no salen con otras cosas. Hoy en día el mundo es tan verosímil que uno muchas veces tiene que adaptarse más bien a ciertas circunstancias a poder ir avanzando e ir complaciendo criterios y obtener ciertos beneficios, pero hay que ceder. Entonces, pues, el programa que estaba para hoy era muy diferente a lo que hemos tocado, pero fíjate la importancia que hicimos hoy. Y entonces viene a mi memoria aquellas palabras de ese insigne venezolano, Julio Pietri, que decía que hay que sembrar el petróleo. Y al sembrar el petróleo para poder sustituir a futuro fue lo que tú decías, sinceramente. El petróleo hoy en día pues ya está pasando a ocupar otro punto y probablemente mañana pueda servir para traer otros derivados, como ya actualmente sale el plástico, sale el petroquímico, sale una cantidad de cuestiones y mañana pues se van a sembrar para otras cosas. Porque hoy en día inclusive las empresas automotrices están sacando los vehículos ahora eléctricos y mañana, pues o mañana, quién sabe cómo serán los vehículos, porque cada día lo vemos diferente, ¿no? Y lo vemos con un potencial grande. Entonces, pues, poco a poco la evolución del hombre, a través del concepto de la ciencia y la tecnología, pues va teniendo cosas diferentes. Entonces tenemos que irnos adaptando a las circunstancias. Pero para adaptarnos con las circunstancias también tenemos que hacer un sacrificio, tanto gobierno como pueblo, y poder ayudar, porque qué fácil es criticar y qué fácil es censurar cuando tú no ayudas a hacer nada. Entonces, esa es la importancia, ¿no? Porque quienes llevan la representación nuestra a traer los países del mundo, pues tienen una responsabilidad que es llevar la imagen nuestra, pero también tenemos que aportar algo. Quieren tocar una cosa de sacrificio, bueno, vamos a echarle bichón, como se dice el criollo, y bueno, vamos a echarle bichón porque si queremos comer arepa, que es lo tradicional de nosotros, bueno, vamos a echarle bichón para ganar una arepa. Pero no tenemos que quedarnos sentados esperando que el gobierno nos mande la harina para hacer la arepa. Entonces, fíjate que el gobierno se ponga también los pantalones, también haga políticas de desarrollo, de crecimiento y de bienestar, pues el pueblo también tiene que fundamentarse en hacer las cosas para que todos puedan hacer la prosperidad. Siempre, pues, los demás países siempre nos han mirado, como usted lo decía, como la tacita de oro en la parte petrolera, pero es que también tenemos otra cantidad de cuestiones minerales y riquezas que tenemos en el suelo y en el subsuelo, y entre eso pues tenemos la parte laboral, agrícola del campesino. Eso es un potencial en una cantidad de cuestiones alimenticias. Tenemos allí nomás en la parte de la vigía, hasta la zona como Maracaibo, aquella zona bananera, que son cuadras y cuadras y cuadras que existían de plátanos y que inclusive gran cantidad de esa materia prima salía para Costa Rica, que también es un gran productor, y está también el puerto de Urabá de Colombia, que también tenía una cantidad de productores de bananos que sacaban para Italia y para diferentes partes, y que no es nomás sino de potencial para sacar aquella cantidad de potencial que tenemos en la producción del plátano, las papas a través de los campos, y así tenemos una cantidad de cosas para poder exportar. Solamente falta un poco de esfuerzo, un poco de dedicación y que cada quien asuma su responsabilidad. Esas ya son políticas interiores, no son políticas exteriores, son políticas internas. Pero yo siempre apuesto a que vamos a salir, que vamos a ser mejores cada día. Porque yo nací aquí, amo mi país y aquí quiero estar. Mis hijos emigraron. Todos profesionales se fueron, pero yo sí me quedo. Y si voy, lo visito, pero vuelvo nuevamente a Venezuela.
Estamos igual. Yo nací para quedarme. Yo soy como decía Simón Díaz con aquella célebre canción de Caballo Viejo: si me sientan la anda hoy, pero vuelvo nuevamente a mi potrero. Así de sencillo de ser. Bueno, muchísimas gracias. La actividad para el día 22, que tenemos que presentarla, pues vamos a hacer un pequeño bosquejo de la política exterior venezolana, cómo la vemos desde el punto de vista y cuáles serían los criterios de la política interna para desarrollar, que pueda fortalecer cada día más la economía nuestra, que viene siendo relación del diálogo que estuvimos ahorita, Guido Frey. Tenemos la política exterior que nos dice esto, nos dice aquello, pero vamos a hacer una política interior, política interna del desarrollo agrícola, política de salud, política de vialidad, porque todo eso se denominan las políticas. Y esa política nace desde que estamos en la casa. Es una política. La política de la familia, la política del crecimiento y la política de los principios y los buenos valores. Dicho esto, pues bueno, un placer, amigo Frey. Felicidad, hasta la próxima. Muchas gracias. Dios me lo bendiga, que la pasen muy bien. Saludos a todos. Gracias, saludos. Un placer.